Hola a todos, mi nombre es Philip Frenziceri, profesor de lenguas modernas, en especial profesor de criollo haitiano. Hoy es un placer para mí porque al fin puedo empezar con mi clase de criollo haitiano. Así, después estoy seguro que cualquiera persona que vio ese video va a poder definir en poca palabra la palabra criollo. Y también va a saber un poco de la historia de ese idioma. Vamos a seguir. El término creole toma su nombre de dos etimologías, portuguesa y español. Portuguesa se dice criollo y español criollo. El español criollo que proviene del latín criare, designando a una persona criada en un lugar. Originalmente designa a cualquiera persona que sea africana, europea o mestiza, nacida y criada en la colonia. Así que podemos decir que el criollo se refiere a una persona que nacía y cría en la colonia. Esa es la definición de criollo. Un poco de historia. Antes de la llegada de Cristóbal Colón en la isla de Santo Domingo, la isla se llamaba Quisqueya. En esa isla vivían unos indígenas que eran súper o muy pacíficos. Así, la isla se dividía en 5 caciques. A cada uno su rey o cada uno su presidente, como lo llamarían ahora por el momento. Ellos, cuando llegaron, a decir Cristóbal Colón y los españoles, en el año 1492, lo primero que hicieron es cambiar el nombre de la isla. Así, la isla se llama, según ellos, Hispaniola, Pequeña España. Bueno, siguieron y después el segundo fundió, después en el año 1493, fundió la primera ciudad europea en el Nuevo Mundo y se instaló. Ya pueden imaginarlo, en muy poco tiempo empezó una guerra entre los locales, que eran los indígenas, y también los indígenas contra los españoles, en cual lamentablemente los españoles ganaron en derrotar a los 5 caciques que gobernaban la isla. Así que, después de eso, se sometieron a los indígenas a trabajar forzado para extraer oro de las minas. Así que, no le pueden imaginar, antes de 25 años, la población de India fue diezmada por la esclavitud y las enfermedades importadas por los conquistadores, que fueron los españoles. Como también que el negocio era bueno, y también ellos quisieran seguir extraer oro de la tierra, ¿qué hacen? Entonces, uno de los gobernadores de esa época, que era Nicolás Obando, intentó a partir del año 1503 atraer negros de África para reemplazar a los indígenas. Así, la mayoría de esos africanos negros que fueron capturados y deportados a esa isla procedían de Dahomey, de Nigeria y de Benín. Así que los esclavos, como seres humanos, les surge la necesidad de hablar entre ellos y también entender a los conquistadores, ya que estaba prohibido que ellos hablen sus idiomas natales. Y aunque hablen entre ellos, no se iban a entender nada. ¿Por qué? Porque por precauciones que se escapan o que se conspiran para un levantamiento, ¿qué hacen? Entonces le clasifican. Por ejemplo, los españoles antes y después vienen los franceses, ¿cierto? Los franceses, ¿qué hacen? Lo clasifican. Por ejemplo, en una plantación, sin que, por ejemplo, hay 3 esclavos. ¿Qué hacen? Esos 3 esclavos deben ser uno que viene de Nigeria,
uno que viene de Guinea y otro que viene de Dahomey o de Benín. ¿Por qué? Porque aunque esos tres esclavos están hablando, ni uno va a entender, porque hablan tres idiomas distintos, ¿cierto? Así que incluso cuando hablen, como te digo, ellos no van a lograr entender nada que hay. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, cada vez que habla los amos, a decir, los blancos, empiezan a entender unas palabras. Y también para repetir esa palabra se deforma. Por ejemplo, es el caso del maíz que hasta el momento hay una parte de Haití que se le llama tien tien. ¿Por qué? Porque en palabra francés, tien tien significa ten ten. Entonces, los franceses estaban diciendo, por ejemplo, a un esclavo, para tomar algo, a decir, como voy a decirlo en francés, tiens, tiens, que significa toma, toma, o ten, ten. Entonces, como siempre le daban de comer maíz, los esclavos empiezan a llamar esta época, maíz, tiens, tiens. Y hasta el momento en Haití hay algunos lugares, se dice tchétché por maíz. Es un ejemplo. Entonces, así pueden decir que el criollo normalmente es una mezcla. Es una mezcla de casi todos los idiomas, pero a base, les puedo decir, a base lexical francés, pero de casi todos los idiomas, que sea de africano, un poco de español, y bueno, un poco de todo, indígena y español. ¿Cachai? Entonces podemos decir al final que el idioma criollo es una mezcla, es una mezcla, es una mezcla de varios idiomas, pero podemos decir, puede ser entre 60 entre 60 a 70% o a base lexical francés. Y después una mezcla de español, de otro dialecto africanos, también indígenas y un poco de español. ¿Sí? Bueno, igual uno puede decir, porque escuché a varias personas que piensen, que hablan y que piensen exactamente que muchas creen que solo en Haití habla creole, pero déjame decirle que no. Durante un estudio realizado en el año 1977 por, por un doctor que se llama Hancock, que era también doctor en lingüística en la Universidad de Texas, encontraron que existen 127 tipos de criollo diferentes. Así se han clasificado, depende o según su base léxica. Por ejemplo, hay criollo con base léxica inglesa, base léxica española, también base africana, base portuguesa. Sin embargo, solo se han oficializado en muy pocos países, como el caso de Haití y también de la isla Seychelles. Es decir, hay muchos países que hablan criollo, que hablan el idioma, que hablan criollo, pero no, eso no quiere decir, por ejemplo, soy haitiano, hablo criollo y en Guyana también hablan criollo o en la isla Seychelles o en Guadalupe, también en Isla Maurice hablan criollo, pero sin que yo y esa persona, bueno, se junten, puede ser que no entiendo exactamente qué está diciendo. No podemos hacer una conversación normal porque ese idioma que él habla, por ejemplo, el creole puede ser a base léxica, a base portuguesa y yo a base francesa. Bueno, estimados, fue un placer de enseñarles todo eso. Pero no olviden, sin que quieres saber más, sin que quieres hablar, poder escuchar, poder entender el idioma criollo haitiano, por favor, no hesita para suscribirse en ese canal y también un clic en la campanita, así que vas a ser
el primero o la primera persona que va a encontrar, que va a ser notificada de mi próximo curso. Y el próximo curso será por los alfabetos, ¿sí? Entonces, nos vemos para el otro curso. Chaito.